Buenas, en la clase de hoy te voy a hablar sobre probabilidad. Te recomiendo que veas primero el video sobre experimentos y sucesos aleatorios para comprender lo que vamos a trabajar en esta clase. Así que comenzamos. Lo primero es comenzar con la definición clásica de probabilidad, que nos dice la probabilidad de un suceso, recordá, un suceso aleatorio, es el cociente entre el número de resultados favorables de ese suceso y el número de resultados posibles del experimento. Cuidado con eso. Por ejemplo, yo podría plantear, el experimento sería lanzar un dado. Entonces lo asocio con un espacio muestral. Luego defino el suceso, que aparezca un número par. Entonces, para el suceso voy a tener resultados favorables y el número de resultados posibles va a estar representado por el espacio muestral. En fórmula nos quedaría de esta manera. La probabilidad del suceso A va a ser igual a M, que hace referencia a los resultados favorables, sobre N, que hace referencia al número de resultados posibles. Para que esta definición se cumpla hay que tener en cuenta que el número de elementos del espacio muestral tiene que ser finito, porque justamente lo utilizamos en el denominador. Por otro lado, todos los resultados del experimento aleatorio tienen que ser igualmente posibles, es decir, tienen que tener la misma probabilidad de ocurrir cada uno de manera individual. Antes de pasar a la definición estadística de probabilidad, recordamos lo siguiente. Un experimento aleatorio es un proceso cuyo resultado no se puede predecir, justamente es aleatorio. Para ese experimento podíamos definir diferentes sucesos, por ejemplo, el suceso A. Si yo repito ese experimento muchas veces, manteniendo constantes las condiciones, no voy a obtener el mismo resultado para determinado suceso porque no existe regularidad determinística, justamente es aleatorio. Pero sí, para ese suceso puedo ir definiendo una frecuencia relativa del suceso. Y esa frecuencia relativa tiende a estabilizarse en un cierto valor. A eso le llamamos regularidad estadística o aleatoria. Justamente la definición estadística de probabilidad hace referencia a eso. ¿A qué? A que a medida que vayamos aumentando la repetición del experimento, que lo hagamos una y otra vez, vamos a ver que la frecuencia relativa de cierto suceso, por ejemplo el suceso A, se estabiliza en un número. Y a ese número se le llama probabilidad. Eso matemáticamente se expresa de esta manera. ¿Y qué pasa? Ahora podemos pensar en lo siguiente. Con la definición clásica de probabilidad no hace falta realizar el experimento, solamente contamos lo que queremos obtener como resultado del suceso y la cantidad de resultados posibles que vamos a tener, que es el espacio muestral, y listo. En cambio, con la definición estadística, fíjate que nos habla de repetir el experimento, así que para la definición estadística deberíamos realizar el experimento una y otra vez. Ahora relacionamos la definición de probabilidad o las definiciones con los sucesos que te expliqué en la clase pasada. Vamos a definir un experimento aleatorio, lanzar un dado. ¿Qué resultado podría obtener en este experimento? Y obtener un 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Ese es el espacio muestral, todos los resultados posibles al lanzar un dado. Defino un suceso aleatorio, obtener un 1. Por lo tanto, el único resultado posible es justamente que salga el 1. Se trata de un suceso elemental. Entonces, yo puedo calcular la probabilidad de ese suceso elemental. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Número de resultados favorables. Hay un único resultado favorable, que es que salga el 1, porque es un suceso elemental. Así que pondría 1, dividido el número de resultados posibles. Eso me lo da el espacio muestral. Hay 6 resultados posibles. Entonces, cuando resuelvo esta fracción, me da 0,17. Entonces, esa es la probabilidad que tenemos de obtener un 1 al lanzar un dado. Veamos otro suceso. El experimento es el mismo, lanzar un dado, por lo tanto, asociamos el mismo espacio muestral y definimos como suceso obtener un 7. ¿Pero qué pasa? Eso, el 7, no está dentro del espacio muestral. Así que el resultado va a ser un conjunto vacío. Es un suceso imposible. Por lo tanto, la probabilidad del suceso A va a ser igual a 0, porque no tengo resultados favorables para este suceso. Veamos el siguiente suceso. El experimento es el mismo, consiste en lanzar un dado, así que ya conoces el espacio muestral. Ahora definimos el suceso A
y decimos, vamos a obtener un número del 1 al 6. Por lo tanto, ¿cuáles podrían ser los resultados posibles? Y justamente los mismos del espacio muestral. Fíjate que coinciden los resultados posibles con los favorables al suceso A. Por lo tanto, es un suceso seguro. Si yo calculo la probabilidad del suceso A, número de resultados favorables, y tengo 6 opciones. Número de resultados posibles, 6 opciones. Así que la probabilidad de un suceso seguro es 1. Veamos otro suceso. El experimento es el mismo, lanzar un dado con el mismo espacio muestral. Definimos el suceso A como obtener un número impar. Por lo tanto, los resultados posibles serían obtener un 1, un 3 o un 5. Entonces, la probabilidad de este suceso sería resultados favorables, 3. Resultados posibles, 6. Así que nos da 0,5. Esa sería la probabilidad de obtener un número impar. Veamos ahora qué pasaría si para este experimento ahora planteo obtener un número par. ¿Cuáles serían los resultados posibles? 2, 4 o 6. Por lo tanto, la probabilidad de este suceso sería igual a 3 casos favorables sobre 6 casos posibles. Otra vez, 0,5. Fíjate cómo vamos trabajando con el número de resultados favorables, los posibles y las probabilidades que vamos obteniendo. Teniendo en cuenta los sucesos y las probabilidades que estuvimos viendo, ahora podríamos decir lo siguiente. La probabilidad del suceso seguro, que coincide con el espacio muestral, es igual a 1. ¿Por qué? Porque teníamos 6 casos favorables, cada 6 casos posibles, la probabilidad es de 1. También vimos la probabilidad de un conjunto vacío, cuando era un suceso imposible, y la probabilidad es de 0. Así que toda probabilidad siempre va a tener un resultado que va a ser positivo, quiere decir mayor o igual a 0, y que va a ser menor o igual a 1. Este es el máximo y este es el mínimo de probabilidad que podemos tener. Y lo fuimos viendo también a través de diferentes ejemplos. Ahora vamos a ver la asociación entre distintos sucesos. Comenzamos con la probabilidad del suceso suma. El experimento consiste en lanzar un dado, así que le podemos asociar el espacio muestral números del 1 al 6 y tenemos que definir dos sucesos. El A va a ser obtener un número impar, por lo tanto los resultados pueden ser 3, obtener el 1, el 3 o el 5. Hay que definir otro suceso, suceso B, obtener el 6. Así que hay un único resultado posible, es un suceso elemental, aparece el número 6. Recordad que el suceso suma es el que ocurre si A o B o ambos ocurran. Así que, si yo sumo los dos sucesos, ¿cuáles serán los resultados favorables? Que aparezca el 1, el 3, el 5 o el 6. Por lo tanto, la probabilidad del suceso suma la veríamos como ¿cuántos resultados favorables? 4 sobre un total de ¿cuántos resultados posibles? En este caso son 6 resultados posibles los que coinciden con el espacio muestral. De esa manera tenemos 4 favorables, 3 del suceso A, 1 del suceso B, dividido o relacionado con los 6 resultados posibles que son los del espacio muestral. Entonces, la probabilidad es de 0,67. Fíjate que esa probabilidad matemáticamente se expresa de esta manera. La probabilidad del suceso suma es igual a la probabilidad del suceso A más la probabilidad del suceso B. La probabilidad del suceso A es la probabilidad de obtener un número impar. En ese caso diríamos, la probabilidad de obtener un número impar es igual a ¿cuántos casos favorables? 3. ¿Cuántos casos posibles? 6. La probabilidad de B, obtener un 6. Entonces, la probabilidad del suceso B es igual a un caso favorable en 6 casos posibles. Si yo la sumo, tendría 3 sextos más un sexto y tenemos el mismo resultado de recién, los 4 sextos y nos da el 0,67. Matemáticamente se expresa de esta manera.
Veamos otro ejemplo de la probabilidad del suceso suma. Tenemos el mismo experimento que consiste en lanzar un dado, le asociamos el espacio muestral y definimos dos sucesos. Suceso A, obtener un número impar. Por lo tanto, los resultados posibles son 1, 3 o 5. Suceso B, obtener un número mayor que 3. Por lo tanto, los resultados posibles son el 4, 5 o 6. Y ahora tenemos en cuenta que el suceso suma es el que ocurre si A o B o ambos ocurrieran. Tengo que considerar eso. Por lo tanto, la probabilidad del suceso suma, vamos a poner A más B, va a ser igual a ¿cuántos casos favorables tendría si ocurren A o B o ambos? Los resultados favorables son que aparezca el 1, el 3, el 5, el 4 o el 6. Entonces tendría 5 resultados favorables, 6 posibles. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra el suceso suma, es decir, que obtengamos un número impar u obtengamos un número mayor a 3, va a ser igual a 0,83. Matemáticamente, eso se expresa de esta manera. La probabilidad del suceso suma va a ser igual a la probabilidad del suceso A, que sería obtener un número impar. ¿Qué diríamos? Probabilidad del suceso A es igual a ¿cuántos casos favorables? 3. ¿Cuántos casos posibles? 6. Más la probabilidad del suceso B, que en este caso es obtener un número mayor a 3. Tenemos el 4, el 5 y el 6 como resultados favorables. La probabilidad del suceso B va a ser igual también a 3 casos favorables sobre 6 posibles. Pero, ¿qué pasa? Tanto en la probabilidad de A como en la probabilidad de B, estamos contando al 5. Entonces, hay que descontar ese 5 una vez, porque si no lo estoy contando doble. Por eso decimos menos la probabilidad de que ocurra A y B en simultáneo. Si ocurrieran los dos sucesos, si yo obtengo un número impar y a la vez mayor a 3, el resultado que coincide es el 5. Así que vamos a restar esa probabilidad, que es de un caso favorable, 6 casos posibles. En fracciones, ¿cómo me quedaría? 3 sextos más, esa es la probabilidad de A, 3 sextos, que es la de B, menos 1 sexto. 3 más 3 son 6, menos 1, 5 sextos. Entonces la probabilidad es de 0,83. Veamos ahora qué ocurre con la probabilidad del suceso complemento. El experimento consiste en lanzar un dado, tenemos el espacio muestral, definimos el suceso A, obtener un número impar. Por lo tanto, los resultados posibles son el 1, el 3 y el 5. Y ahora decimos complemento. El complemento del suceso A sería no obtener un número impar. O sea, si no obtengo un número impar, ¿qué números voy a obtener? El 2, el 4 o el 6. Por lo tanto, la probabilidad del suceso complemento de A va a ser igual a ¿cuántos casos favorables? 3 sobre un total de 6 casos posibles. Matemáticamente, la probabilidad del suceso complemento se plantea de esta manera. 1 menos la probabilidad de A. ¿Por qué ese 1? Recordá el espacio muestral. Cuando planteábamos la probabilidad del suceso seguro, que coincidía con el espacio muestral, era, en este caso, ¿cuántos casos favorables? 6. De un total de ¿cuántos casos posibles? 6. Y nos daba 1. Si yo lo pienso, el espacio muestral son todos los resultados que yo podría obtener, y cuando planteo el complemento a obtener un número impar, es no obtenerlo, entonces lo que yo puedo plantear es al suceso seguro le resto la probabilidad, vamos a ponerlo por acá, 6 sextos menos la probabilidad del suceso A. ¿Cuál es la probabilidad del suceso A? Obtener un número impar. 3 casos favorables sobre 6 casos posibles. Entonces el resultado es 3 sextos. Igual que recién cuando nos enfocábamos en los resultados que tendríamos, que serían el 2, el 4, el 6. Pero esa es la mejor forma de expresarlo. Entonces, la probabilidad va a ser de 0,5. Probabilidad de suceso complemento, 0,5 en este caso.
Veamos ahora cómo se definen los sucesos independientes. Son aquellos donde la probabilidad de que ocurra uno de los sucesos, por ejemplo el A, no depende de que ocurra o no el otro, que sería el suceso B. Esto es más fácil de entender con un ejemplo, así que vamos a definir un experimento aleatorio. Por ejemplo, sacar una carta del mazo y devolverla. Entonces, ¿cuál va a ser el espacio muestral asociado? Todas las cartas que conformen el mazo. En este caso son 52 cartas diferentes. Así que vamos a definir un suceso. Sacar un 2 o obtener un 2. Entonces, hay 4 resultados posibles. Si yo quisiera plantear la probabilidad de obtener un 2 al sacar una carta del mazo, ¿qué diríamos? La probabilidad de obtener el 2 es resultados favorables 4 dividido 52 resultados posibles. Esa sería la probabilidad del suceso A. Vamos a plantear el suceso B. Recuerda que sacamos la carta y ahora la devolvemos. Por ejemplo, yo puedo haber sacado el 2 de trébol. Lo saqué, lo devolví al mazo y ahora ocurre el suceso B. Consiste en sacar un 10. ¿Cuál va a ser el espacio muestral con el que estoy trabajando? Y el mismo. Cualquiera de las 52 cartas, porque el 2 que yo saqué lo devolví. Entonces, puedo obtener cualquiera de los 4 10 que existen en el mazo. Así que la probabilidad del suceso B va a ser igual a 4 resultados favorables sobre 52 resultados posibles. Entonces, ¿qué pasa? Estos sucesos son independientes. Fíjate que matemáticamente se escribe así. La probabilidad de A, dado que ocurrió B, es igual a la probabilidad de A. Y la probabilidad de B, dado que ocurrió A, es igual a la probabilidad de B. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, la probabilidad de sacar un 2, dado que saqué un 10, quiere decir, si yo primero saco un 10, devuelvo la carta, la probabilidad de sacar un 2, ¿cuál va a ser? Y la misma de recién, si yo devuelvo la carta, el espacio muestral no se modifica y siempre va a ser 4 sobre 52. Un suceso no modifica al otro porque yo no estoy cambiando el espacio muestral, no dependen uno del otro. Vamos ahora con sucesos dependientes. Quiere decir que la probabilidad de que ocurra uno de los sucesos, por ejemplo el suceso A, se ve afectada por la ocurrencia del suceso B. Con un ejemplo va a ser más fácil, vamos a definir el experimento aleatorio. Consiste en sacar una carta del mazo sin reponerla. El espacio muestral van a ser las mismas 52 cartas de recién. Entonces, definimos el suceso A, consiste en sacar un 2. Entonces, podría ser cualquiera de los 4 2 que hay en el mazo. Ponemos acá la probabilidad del suceso A va a ser igual a resultados favorables 4, de un total de resultados posibles 52. Supongamos que yo saqué el 2 de corazones. Ahora es importante esto, no la voy a reponer. Va a quedar el 2 de corazones afuera del mazo. Entonces, ahora definimos el otro suceso. Suceso B consiste en sacar un 10. Pero tengo que tener en cuenta que este 2 quedó afuera. Entonces, ¿qué pasó con el espacio muestral? ¿Cuáles son los resultados posibles? Ya cambió, no son 52 cartas, porque el 2 está afuera. Así que ahora son 51 cartas que me quedan. Por lo tanto, la probabilidad de sacar un 10 va a ser, ¿cuántos resultados favorables? 4, pero resultados posibles ahora son 51. Por lo tanto, las probabilidades van a ser diferentes. Matemáticamente se expresa de esta manera. La probabilidad de que ocurra A, dado que ocurrió B, va a ser diferente a la probabilidad de A, y la probabilidad de B, dado que ocurrió A, va a ser diferente de la probabilidad de B. Y lo vemos. La probabilidad de sacar un 10, dado que primero saqué un 2, es diferente a la probabilidad de B solito. O sea, si yo dijera, bueno, de primera saco un 10, yo pensaría que hay 52 cartas, 4 en 52 sería la probabilidad. Pero si primero ocurrió el evento A, ahora cambia y la probabilidad es 4 en 51. Ahora vamos a ver la probabilidad condicional de un suceso. Entonces, la probabilidad condicional de un suceso, por ejemplo el A, dado otro suceso que es el B, es igual al cociente entre la probabilidad del suceso producto A por B
y la probabilidad del suceso B. Matemáticamente se escribe así. Ahora lo vemos con un ejemplo. Vamos a comenzar planteando un experimento aleatorio, lanzar un dado, el espacio muestra el asociado y ahora definimos el suceso A, obtener un número impar, 1, 3, 5. Suceso B va a ser obtener un número mayor a 3, así que puede ser el 4, el 5 o el 6. Pero si yo digo obtener un número impar, dado que obtuve un número mayor a 3, estoy pensando que voy a lanzar el dado y primero ya obtuve un número mayor a 3. Digo, bueno, si es mayor a 3, ¿cuál es la probabilidad de que sea impar? Fíjate que ahora estamos teniendo resultados posibles. Dado que es mayor a 3, hay 3 resultados posibles. Y favorable que sea impar, dado que ya salió mayor a 3, yo tendría una probabilidad, vamos a poner así, la probabilidad de A dado B va a ser igual. Casos favorables, 1. Resultados posibles, tengo 3 nada más, porque me estoy enfocando en que primero ya obtuve un número mayor a 3. El ejemplo sería el siguiente. Tiro el dado, no sé qué número salió y alguien me dice, mira, es mayor a 3. Listo, ya sé que es mayor a 3. Ahora, dado que es mayor a 3, ¿cuál es la probabilidad de que sea impar? Y el único impar que es mayor que 3 es el 5. La probabilidad es de 1/3. Matemáticamente se escribe de esta manera. Decimos, la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A por B. ¿Qué quiere decir probabilidad de A por B? Lo voy a poner con otro color para diferenciarlo. Sería la probabilidad de obtener un número impar y que sea mayor a 3. La probabilidad de A y B al mismo tiempo, A era todo esto, B es el que está en violeta, entonces es el 5. ¿Cuál es la probabilidad? 1 en 6. 6 resultados posibles. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de B? La probabilidad de B es número mayor a 3. Estos 3 dividido el total de resultados posibles, que son 6. Entonces, fíjate, lo voy a plantear como fracción. Tenemos 1/6 dividido 3/6. Así que simplificamos y nos quedó igual que recién, 1/3. Esa es la probabilidad, en este caso condicional, de obtener un número impar, dado que el número que salió es mayor a 3. Veamos ahora la probabilidad del suceso producto. Definimos el experimento aleatorio, lanzar un dado, el espacio muestral ya lo conoces, y planteamos dos sucesos. El A, obtener un número impar, puede ser el 1, el 3 o el 5, y el suceso B consiste en obtener un número mayor que 3, puede ser el 4, el 5 o el 6. Entonces, el suceso producto es el que ocurre cuando A y B ocurren al mismo tiempo. Así que tenemos que pensar qué es lo que coincide, el 5. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra el suceso A y el suceso B va a ser igual. Casos favorables, 1. Posibles, 6. Así que ahí tenemos la probabilidad del suceso producto. Matemáticamente, la probabilidad del suceso producto se puede expresar de dos formas diferentes según se trate de sucesos que son dependientes o de sucesos que son independientes. Así que es importante que tengas eso en cuenta para realizar el planteo de la probabilidad del suceso producto. Con esto vamos terminando el tema, espero que haya sido de ayuda, trata de ir practicando y nos vemos la próxima.